El maravilloso mundo de la Biblia, nuevamente lunes. Corre mucho el tiempo ya en la última semana de este mes de octubre. Y aquí estamos para seguir creciendo en el conocimiento de la poderosa palabra de Dios, sumergidos en este maravilloso mundo. Estamos en toda esta realidad de la consecuencia del primer pecado. Recuerden siempre que es muy importante sintonizarnos con lo que vamos viendo, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y estamos meditando en nuestro encuentro semanal toda esta consecuencia del pecado original o del pecado de los orígenes. Hace 8 días meditábamos, reflexionábamos, profundizábamos, como lo queramos llamar, en el mundo, en la escena del primer fratricidio, de aquel hermano que por soberbia, que por envidia, cae en la gran tentación de acabar con la vida de su propio hermano de sangre. Y a partir de ahí va a seguir todo un desencadenarse, una vida de pecado en la sociedad, en el mundo, en lo existente hasta ese momento. Y es precisamente donde continuamos nuestro estudio. Queridos hermanos y hermanas, todos los seguidores de este maravilloso mundo de la Biblia, bienvenidos a la historia del diluvio universal, que es el tema propiamente que nos compete en esta noche. Ya el lunes pasado tocábamos un poquito el inicio de toda esta historia del diluvio universal, pero hoy nos introduciremos de lleno en ella. Apasionante, porque es una historia de amor, es una historia de misericordia, es una historia de perdón, es una historia de una recreación, de una nueva creación. No es una historia de una catástrofe. No es una historia de una destrucción, no es una historia de la ira de Dios. Es lo más importante, que nosotros entendamos que es volver a los orígenes, que es volver a los inicios, que es un Dios que nos mira con tanta misericordia y ante esa gran situación de pecado que había en el mundo quiere un nuevo comenzar. Es lo que vamos a ver en los minutos, en esta horita que estaremos esta noche reunidos. Sean todos muy bienvenidos desde la parroquia de Cristo Rey en esta ciudad hermosa de Manizales. Les damos un abrazo virtual, siempre con mucha alegría de llegar hasta todos ustedes. Un saludito muy especial a la gente de Costa Rica que me ha escrito esta semana, varias personas. De Panamá tenemos un gran número de seguidores. De México muchos, de Barcelona, nos han escrito varias personas de diferentes ciudades de Estados Unidos, de Chile y de Perú también, muchas comunidades religiosas. Es muy bonito, he recibido mensajes esta semana de varias congregaciones religiosas y dicen: Padre, sacamos el rato el lunes en la noche, dentro de nuestro horario está para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Muchas gracias por esos mensajes, por esos saludos, también por esa perseverancia. Miren ustedes que hoy ya es nuestro encuentro número 13. Ahí vamos. ¿Qué hace que comenzamos? Y miren, ya vamos en 13 encuentros y yo cuando me pongo a preparar este material me doy cuenta de cuánto hemos aprendido. La verdad es que hemos aprendido mucho. Los videos quedan allí subidos en nuestro canal de YouTube para que ustedes repasen, para que vuelvan sobre ellos, porque hay muchos datos interesantes que muy bueno que no se nos queden como perdidos, sino que siempre los repasemos y volvamos sobre ellos. También mucha gente de nuestra comunidad parroquial, las pequeñas comunidades, movimientos, muchas personas de Emaús, de María Mediadora, que están siguiendo nuestro curso El maravilloso mundo de la Biblia. Para todos, muchas gracias por esa fidelidad. Y tantas personas de aquí de nuestra ciudad que también me escriben diciendo que están muy atentos y muy contentos también siguiendo nuestro curso. Qué bueno.
Hoy quería comenzar pues nuevamente como agradeciéndoles y recordándoles que están siempre en mis oraciones, que todos ustedes, los que hay detrás de un dispositivo en este momento, sea ahora en vivo y en directo, lunes 7 de la noche, o también que durante la semana o cuando se van encontrando el curso en el camino, se unen a él, pues yo no me voy a cansar de decirles que son una parte muy importante de mi ministerio, que yo oro por ustedes, que estoy muy agradecido con Dios que me ha permitido y me ha facilitado los medios para llegar hasta todos ustedes. Los queremos mucho y siempre sobre el altar de nuestro templo parroquial de Cristo Rey están sus intenciones y sus necesidades. Vamos entonces esta noche a sumergirnos en este mundo hermoso, apasionante de la Biblia y sobre todo de los capítulos 6 al 9 del libro del Génesis con el diluvio. Pero antes invocar el Espíritu Santo y, como ya es costumbre en nuestro encuentro, hacer una breve oración unidos al salmista. Hoy vamos a orar con el Salmo 67. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda tener tu Biblia abierta, si puedes ponerle una lucecita, una vela encendida y entender que con tu palabra abierta allí es el mismo Señor el que se hace presente, el sembrador que viene a sembrar la semilla de la palabra en tu corazón y en tu vida. Espíritu Santo, fuente de luz divina, te pedimos que esta noche nos regales el don de la sabiduría, el don del entendimiento y también la voluntad, para que esta palabra que esta noche nos regalas nos ayude a crecer en tu conocimiento, que nos ayude a seguirnos sumergiendo en este maravilloso mundo de la Biblia, pero sobre todo que a través de este mensaje simple y sencillo nosotros sigamos creciendo como cristianos católicos, que sigamos creciendo en el querer hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Oh Dios, que te den gracias todos los pueblos. Que Dios se apiade y nos bendiga, que haga brillar su rostro sobre nosotros, para que se conozcan en la tierra tus caminos, tu salvación en todas las naciones. Oh Dios, que te den gracias los pueblos, que todos los pueblos te den gracias, que se alegren y canten de júbilo las naciones, porque juzgas rectamente los pueblos y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te den gracias los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y que le teman hasta los más remotos lugares de la tierra. Dios Todopoderoso, queremos alabarte, queremos que tu mensaje llegue a todos los rincones de la tierra. Queremos conocerte, escudriñando tu poderosa palabra, para que todo este mensaje que vamos entendiendo cada vez mejor nos permita ir y anunciar tu reino a nuestro alrededor. Yo te pido, Señor, que esta noche llegues hasta cada persona que hay detrás de un dispositivo, que con tanto amor, con tanta fe y con tanto entusiasmo
quieren profundizar en el conocimiento de tu palabra. Yo te doy gracias por cada persona, Señor, que hay en este momento conectada con este curso. Tú conoces la voluntad que hay en cada uno. Tú sabes el amor que te tenemos, Señor, y sabes que nuestro anhelo es seguirte. Regálanos esta noche la sabiduría y el entendimiento de lo que nos quieres transmitir en tu poderosa palabra. Recuerda que en este ratico que estamos aquí, es el Señor el que habla, Él es el que pone estas palabras sencillas, simples, y Él tiene un mensaje para darnos. Yo no me voy a cansar de decirles que más que mucha ciencia, aunque como digo yo, este es un curso serio. Esta semana algunos sacerdotes estuvimos reunidos en algo que estamos planeando y ellos me hablaban de este curso. Me decían cómo feligreses de sus parroquias hablan de este curso aquí en la ciudad de Manizales. Y yo les decía a los padres muy en mi manera de hablar que este es un curso serio, es un curso profundo, es un curso que nos deja con mucho conocimiento. Lo digo con humildad y sencillez, pero es verdad. Se trata de ahondar, como les digo yo a ustedes. A mí me gusta lo del maravilloso mundo de la Biblia y me gustan esos términos que yo les digo a ustedes: ahondar, escudriñar, profundizar. ¿Por qué es eso? Es verdaderamente adquirir unos conocimientos. Pero todo es Dios, que es tan bueno con nosotros y que nos permite entender su poderosa palabra y aprender de ella. Esta noche es el Señor el que nos va a ir guiando para que entendamos todo lo referente al diluvio universal. Como la vez pasada no teníamos las diapositivas, en 2 o 3 diapositivas muy rápido vamos a sintetizar todo eso que estábamos diciendo en nuestro encuentro anterior. Dejamos atrás a Caín y Abel, resumido en que hay un pecado allí de soberbia de Caín, que es mezquino, que es tacaño con Dios y que se ofende porque a Dios le agrada la ofrenda de su hermano Abel. Ya eso yo creo que nos quedó muy claro, muy bien entendido. Yo les decía a ustedes que lo más importante en esa historia de Caín y Abel es cuando se nos cuenta que Caín va cabizbajo, va con el ceño fruncido, va triste y va malhumorado porque ha pecado. Y Dios le dice: tú no fueras así si estuvieras haciendo el bien, pero como estás haciendo el mal, andas decaído, andas cabizbajo, pero tú puedes dominar el mal, le dice Dios. Ese es el mensaje central, es lo más importante para nosotros de cada uno de estos textos, de estas escenas bíblicas. Siempre vamos a tratar de sacar como una enseñanza muy concreta. La sacamos del drama del paraíso y ahora la sacamos de Caín y Abel. El pecado entristece, el pecado amarga, el pecado hace andar cabizbajo a quien cayó en él, pero el Señor nos dice que con su gracia podemos levantarnos de ese pecado para estar todo lo contrario, para estar felices, para estar alegres, para estar en paz con nosotros mismos y con los demás. Entonces decíamos que debido a ese primer pecado queda la tendencia a seguir pecando. Y en los primeros 11 capítulos del Génesis vemos esa realidad. Recuerden que del 12 al 50 vamos a estudiar la historia patriarcal, un poquito más rápido. Le vamos a dedicar 2 seccioncitas a estudiar a los patriarcas. Vamos a hablar del llamado de Abraham y luego vamos a detenernos un poquito en la historia de José, que es muy bonita y es un poco más desconocida. En esta historia de los orígenes, que le hemos dedicado todo el tiempo porque estamos aprendiendo el método de lectura atenta de la palabra de Dios, lo hicimos con todo el drama del paraíso y lo hicimos con Caín y Abel. Leer pedacito por pedacito de los textos bíblicos, escudriñarlos, profundizar en ellos, cada pedacito muy importante, y luego sacar unas enseñanzas generales. En este texto que nos preparamos a estudiar hoy del diluvio, no lo vamos a leer todo, son
el capítulo 6, 7, 8 y parte del 9, casi 4 capítulos de la Biblia. No los vamos a leer todos aquí, pero sí vamos a extraer como lo más importante. Yo ya los puse a ustedes a que se lo leyeran, era la tareita para el día de hoy. Después vamos a mencionar un poquito como las partes más importantes. Yo les decía que sacaran los versículos que más les llamaban la atención, ya algunos me los han enviado, la tareita. Lo más importante es ver en estos capítulos del 4 al 11 cómo quedó esa tendencia a pecar en el ser humano. Y entonces yo les decía a ustedes el lunes pasado que hay unas escenas muy concretas en la Biblia, en esos capítulos del 4 al 11, donde está marcada esa tendencia a seguir pecando, la consecuencia del pecado original. Y esos textos son Caín y Abel, que ya lo estudiamos, capítulo 4, versículos del 1 al 16, luego el diluvio universal, que es el que vamos a estudiar hoy, desde el capítulo 6 en sus inicios hasta el versículo 17 del capítulo 9, y por último vamos a decir una palabrita el próximo lunes sobre la Torre de Babel. Podemos hacer un reasunto de todo lo que llevamos hasta ahora y decir una palabra, pues digo todo lo que hemos visto hasta ahora, Caín y Abel, diluvio y Torre de Babel, para que luego nos entremos en la historia patriarcal. Los primeros 9 versículos del capítulo 11 nos muestran entonces esa realidad de la Torre de Babel. Pero lo que yo les quiero insistir es que Caín y Abel, diluvio universal y Torre de Babel son 3 escenas muy concretas en el libro del Génesis que nos muestran cómo quedó en el ser humano después del pecado original la tendencia a pecar, una realidad que permanece hasta el tiempo de hoy. Es lo mismo, no ha cambiado nada, acuérdense. Por eso tenemos que estar vigilantes. El Señor nos dice hoy a nosotros, el pecado te acecha, pero tú lo puedes vencer. Nosotros solos no, pero con la gracia de Dios lo podemos vencer. Caín y Abel, diluvio universal, Torre de Babel. Veíamos ahora 8 días y leíamos un poquito después de la realidad de Caín y Abel, a partir del versículo 17 del capítulo 4, lo que se nos cuenta es que a la par con el progreso, construyeron grandes ciudades, eran artistas, tocaban la cítara y la flauta, ustedes lo han leído, eran grandes agricultores, tenían grandes rebaños de animalitos, tenían ganado, tenían ovejas. Había un progreso en general y también nos cuenta toda una genealogía. Yo les explicaba a ustedes que esa genealogía que hay en Génesis 4, 17 a 26, es como avalando a esos personajes. Cuando la Biblia nos muestra una genealogía, ustedes se acuerdan que por allá en Navidad se lee en el Evangelio, por allá el 25 de diciembre, se lee en el Evangelio toda la genealogía. Genealogía de Jesús, hijo de José, y empieza todo de para atrás. ¿Quién engendró a quién? ¿Quién engendró a quién? ¿Quién engendró a quién? Hasta llegar por allá a los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Porque en la Biblia la genealogía nos indica, eso se llama el Toledot. Toledot, hace días no les chicaneo con palabritas en hebreo y en griego. Toledot son las genealogías, son las generaciones y tienen una gran importancia en la Biblia porque dan como la base, dan la seguridad. Yo se los decía un poquito el lunes pasado, que quiere darle como autoridad al personaje, todavía hoy pasa. Cuando dice, no, es que este es hijo de fulanito, es nieto de fulanito, es que viene de tal familia. Eso le da muchas veces un nombre de acuerdo a lo que esa familia ha hecho en la historia. En la historia bíblica es exactamente lo mismo. Entonces esos versículos del 17 al 26, como para que la idea es no caer en paracaídas en el diluvio, esos versículos nos muestran esa realidad. Nos muestran unos personajes con toda la autoridad, pero también nos muestran el progreso tecnológico, progreso en cuestión de las artes, progreso en cuestión, podemos decir nosotros, agrícola también, pero a la par de todo eso, y es lo más difícil, a la par de todo eso viene entonces también el pecado. Van progresando técnica y científicamente,
pero también va aumentando el pecado en el mundo. Esa es una realidad. Entra en función en el versículo 25 del capítulo 4 el personaje que va a reemplazar a Abel, y ese personaje es Set. Set es un hombre bueno, pero su descendencia, como lo vamos a estudiar hoy, terminará también siendo atraída por el pecado. Y entonces nos vamos metiendo en la historia del diluvio universal, porque vamos a descubrir por allá en el capítulo 5, al final del capítulo 5, ya llegando al versículo 6, vamos a ver que para ese momento el único justo verdaderamente era Noé. Esto lo estoy pasando un poco rápido porque ya lo habíamos hablado el lunes pasado. Lo estoy repasando un poquito porque no teníamos las diapositivas, entonces para que ustedes puedan tener un material que yo sé que es de un apoyo muy importante, así me lo han manifestado varios esta semana. Decíamos que entonces el mundo cae en pecado, vuelve como al principio digo yo, el drama del paraíso, cuando esos primeros seres humanos se dejaron seducir por el tentador y cayeron en el pecado, y entonces Dios también ve que hay la necesidad de volver a crear, que es necesaria una nueva creación. Todo esto que estamos diciendo entonces aparece ya clara y concretamente en la historia del diluvio, capítulos 6 al 9. Ya decíamos en la clase, no, esto no es una clase, esto es un rato de meditación, un rato de retiro, un rato de contemplación de la hermosa y poderosa palabra de Dios. Decíamos nosotros en nuestro encuentro anterior que el diluvio, yo ya se los dije hoy al principio también, es una historia no de catástrofe, es una historia de misericordia, es una historia que Dios, viendo tanta maldad en el mundo, decide volver a crear, decide volver a recrear. Esta diapositiva que sigue es fundamental y por eso la he puesto. Ya en el encuentro anterior hablamos de los primeros 7 versículos del capítulo 6, incluso los leímos aquí, recuerdo que los leímos el lunes pasado. Ya entonces miren que nos vamos introduciendo. Ustedes ven que esta es una pedagogía sencilla, simple, pero nos vamos metiendo. Dejamos a Caín y Abel, que fue el pecado de la soberbia, el pecado del orgullo, el pecado de la envidia. Lo que sigue es que el mundo va creciendo, técnica, científica y agrícolamente también va creciendo, pero a la par que se va dando ese crecimiento, va entrando mucho más la maldad en el mundo. Todo se pervirtió, todo se pervirtió. Ustedes que leyeron atentamente, espero que lo hayan hecho muy despacio la lectura, y espero que hayan subrayado, los que se atreven a subrayar. Ustedes ven que repite una y otra vez que el mundo cayó en perversidad. Esos primeros versículos del capítulo 6 repiten varias veces que el mundo estaba sumido en la perversidad y en la maldad. Es lo que quiere dejar muy claro. Pero dentro de toda esa maldad siempre tiene que surgir alguien bueno. Ese es un mensaje de esperanza para el mundo de hoy. Cuando yo les digo que no ha cambiado nada, pues lo malo y la tendencia a pecar está, pero lo bueno y la misericordia de Dios también está. Y entonces siempre va a haber bien. En medio de tanta situación difícil siempre va a estar lo bueno. En el mundo de hoy también lo vemos. En esta perversión y maldad que andaba el mundo cuando hay un previo al diluvio, pues hay un personaje que fue agradable a los ojos de Yahvé. Hay un personaje noble y justo, y ese personaje es precisamente Noé. Ahí vamos. Entonces ya sabemos que había mucha perversión, que había mucha maldad, que había mucho pecado, pero dentro de todo eso había un hombre con toda su familia que eran muy buenos, que eran justos, que hacían lo que agradaba a Dios, y por eso son elegidos para una nueva creación, para un nuevo comenzar. Entonces esta paginita es muy importante porque aquí tenemos nosotros el derrotero para leer estos capítulos del diluvio. Lo que les digo, no los vamos a leer aquí todos. Ustedes ya le dieron por lo menos 2 leídas en tareitas que hemos ido poniendo, y en el encuentro pasado yo les dije que se lo leyeran todo otra vez. Pues ¿cómo les parece que les voy a pedir que se lo vuelvan a leer?
Yo ya les dije que la Biblia no es para leerla a la carrera, ni para decir que ya me la leí. La Biblia es para volver una y otra y otra y otra vez sobre ella. Eso es lo que nos va a quedar de enseñanza de este curso. Que ustedes dentro de 2 o 3 años digan, es que el padre Guillo nos puso a leer 5 veces la historia del diluvio. Sí, 5, 6, 7 veces las que sean necesarias, porque allí está la clave para entender todo lo que sigue hacia adelante. Entonces vamos a meditar, a reflexionar, a leer nosotros la historia del diluvio universal en estas 6 partes. Usted esta diapositiva téngala muy presente y cuando usted de una manera personal lea su Biblia y lea nuevamente el diluvio, hágalo teniendo estas partes porque es mucho más fácil, porque entonces no va a leer usted 4 capítulos de corrido, sino que va a leer 6 partes. ¿Sí ven lo interesante que es? Esta pedagogía nos va a ayudar mucho a eso. Yo siempre les voy a desglosar los textos bíblicos de esa manera. A mí me hacen un poquito de bullying, por ejemplo, porque en mis homilías yo siempre les digo, los que participan en la Eucaristía y ahora seguramente muchos de ustedes virtualmente, los que son de lejos, ustedes ven que yo siempre en la homilía digo, este texto nos regala 2 enseñanzas o nos regala 3 enseñanzas y de ahí no me salgo. 2, 3 aspectos muy concretos del texto de la palabra de Dios en la Eucaristía. Aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces no es decir, me leí 4 capítulos del diluvio, sino me leí el diluvio en 6 partes y cada una de esas partes tiene una enseñanza muy concreta. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Hoy le vamos a hacer hasta donde dé y el próximo encuentro seguimos, sin afanes, sin prisas. La palabra de Dios, cuando uno se está comiendo un manjar suculento, uno no está diciendo, venga que tengo que acabar ligero, no, al revés. Uno lo mastica, lo saborea, le da hasta pesar cuando se está acabando. Así hay que leer la palabra de Dios. Esto es un manjar suculento, hay que acariciarla, hay que tocarla, hay que deleitarse en ella y hay que entender que aquí está el Señor hablándonos. Entonces es sin ningún afán. Entonces en estas 6 partes, la vez pasada vimos el preámbulo, hoy lo vamos a ver un poquito rápido y nos vamos metiendo en las otras partes. Entonces vamos a ver un preámbulo que son los primeros 7 versículos del capítulo 6, vamos a ver la historia del justo Noé y el mandato que Dios le da, que está en el resto del capítulo 6, o sea del versículo 8 al 22, luego como tal la historia del diluvio. Si ustedes fueran mis alumnos, como cuando yo doy clase en el seminario, entonces yo les pregunto en un examen, ¿dónde está en la Biblia la historia del diluvio? Y me van a decir, padre, del capítulo 6 al capítulo 9. Y como yo soy un profesor cuchilla, les voy a decir que la respuesta es negativa. La historia del diluvio como tal está en el capítulo 7, todo el capítulo 7, del versículo 1 al 24. Lo anterior es un preámbulo y lo que viene después es como la explicitación de lo que pasó luego del diluvio. Pero el fenómeno del diluvio universal, cuando el agua inundó toda la faz de la tierra y tenían que estar metidos dentro del arca Noé, su familia y las especies animales, fue en el capítulo 7. Usted lo acaba de leer esta semana muy juicioso en su casa. Entonces, preámbulo, luego Noé y la petición que Dios le hace, luego como tal la historia del diluvio, luego la nueva creación, lo que viene después del diluvio, luego la acción de gracias de Noé y la respuesta de Dios a esa acción de gracias, y por último, hermoso, espectacular, bendición y alianza. Yo les puse a ustedes como tareita leer estos capítulos y sacar como los versículos que más les llamaban la atención. Si ustedes me preguntan a mí lo que más me llama la atención es lo final, los versículos del 1 al 17 del capítulo 9, la bendición y la alianza, porque ahí está como ese volver a comenzar. Usted lee esos versículos del 1 al 17 y es como si estuviera leyendo los relatos de la creación que ya nosotros somos doctorados en ellos. Muy bien, miren ustedes lo interesante que es. Me tomo un poquito de caléndula mientras miran muy bien este esquema porque este es el que ustedes van a usar para leer nuevamente el diluvio. Entonces,
Vamos a empezar con el preámbulo, que ya lo vimos, lo vamos a mencionar muy rápidamente en 3 minuticos. En el preámbulo dijimos que nos cuentan los primeros versículos del capítulo 6, como les digo yo a ustedes, repite, una clave para leer la Biblia, acuérdense, lectura atenta, lo que más se repite es lo más importante. Son 2 cosas muy importantes, lo que es puesto en boca de Dios o en el Nuevo Testamento en boca del Señor Jesús, y Dios dijo y el Señor Jesús dijo, ahí está lo más importante. Y cuando se repite una y otra vez, en el inicio de ese capítulo 6 dice varias veces que el mundo estaba pervertido. Es que no quiero volver a empezar a leerlo porque ustedes saben que me quedo ahí. Si yo vuelvo y cojo la Biblia a leer esos primeros versículos del capítulo 6, ahí se nos va esta media horita que nos falta. Sí, ya nos falta solamente media hora. ¿Qué hacemos si esto se va demasiado rápido? Ya llevamos media hora. Muy bien, entonces, en ese capítulo 6 nos dice muy claro en los primeros versículos el preámbulo. Vamos a estudiar las 6 partes, vamos a ver hoy hasta dónde llegamos. Yo creo que nos va a rendir, vamos a estudiar esas 6 partes. La primera parte, que es el preámbulo, entonces nos dice que el mal se fue multiplicando en la tierra, cada vez se multiplicó más. Los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, ya se los expliqué muy bien hace 8 días y por ahí varios en los correitos me han agradecido porque me decían que era uno de los grandes interrogantes que tenían, lo de los hijos de Dios, lo de las hijas de los hombres y lo de los gigantes, y las 3 enseñanzas nos quedaron muy bien despejaditas el lunes pasado. Hijos de Dios, la descendencia de Set, porque Set era el bueno, el que reemplazó a Abel, el justo, entonces Set es el bueno, su descendencia es una descendencia buena y por eso son llamados en la Biblia hijos de Dios. Yo les dije que sobre esto hay muchas teorías, hay muchos estudios exegéticos, pero yo les doy mi punto de vista, mi humilde punto de vista. Hay muchos, pero quedémonos nosotros con este. Las hijas de los hombres son los descendientes de Caín que están sumidos en el pecado. Entonces es ese encuentro entre los que vienen de una descendencia muy buena y los que vienen de una descendencia muy mala. Debido a esta unión se da el aumento del mal en el mundo, entonces cada vez hay más degradación moral y más corrupción, eso ya lo hemos estudiado mucho. En Génesis 6:13 habla de un periodo de penitencia marcado por 120 años, y les explicaba yo a ustedes, y ahora vamos a volver a hablar de él, a propósito de lo que duró el diluvio, que el 40 en la Biblia es un número que indica dolores, penas, pero también es un número de purificación y de penitencia. Entonces en la Biblia hay que tener muy en cuenta en cuanto a los números, los múltiplos, no solamente 40, sino en este caso habla de 120 años, entonces uno dice, ¿por qué? 40 por 3, para decir que tiene que ser un periodo mucho más largo. Si 40 es un periodo de purificación, de dolor, de sufrimiento, pues entonces 120 lo es mucho más, es 3 veces ese periodo, queriendo decir que se necesitaba una purificación fuerte y una penitencia fuerte. Ya hablamos de los gigantes, no eran tantos seres que midieran 1000 metros ni que fueran los más super corpulentos, sino que se hablaba de gigantes en sentido que tenían fama alrededor por su perversidad, por su capacidad para el mal y para la violencia. Por eso, y eran conocidos alrededor. Seguramente de la mezcla de la bondad y la maldad salió ese engendro, llamémoslo así, y cada vez hubo más mal en el mundo. Yo quiero decírselos como en mi lenguaje. Esto estaba llevado. O sea, cuando yo me estoy demorando en esto del previo, del preámbulo del diluvio, los primeros 6 versículos del capítulo 6, porque definitivamente es para nosotros entender. Eso no fue que el diluvio llegó porque sí, llegó porque esto estaba vuelto una nada. El mundo estaba sumido en la perversidad, estaba sumido en el pecado, estaba sumido en el degenero. Entonces Dios dijo, yo tengo que volver al origen. Si esto al principio era caos, era tinieblas, era sequedad, era aridez, estoy mezclando los 2 relatos de la creación, acuérdense, todo era tinieblas, todo era caos, todo era sequedad, todo era aridez, y Dios organizó, y Dios fertilizó, y Dios puso cada cosa en su lugar, y Dios ornamentó,
cuando el diluvio universal lo que tocó hacer fue lo mismo. Si esto ya estaba vuelto un caos otra vez por culpa del tentador y que los seres humanos se dejaron llevar por el tentador, pues entonces había que volver a recrear, había que volver a organizar. Dios se arrepiente de haber creado al ser humano y siente tristeza en su corazón. Hicimos toda una reflexión al respecto, ¿se acuerdan? Fue una especie de homilía, de meditación, de retiro, hablando de la tristeza de Dios. Y yo les decía a ustedes, una cosa que me encanta hablar de ella y lo medito mucho, les decía hace 8 días que ante el Santísimo Sacramento me gusta hacerlo mucho y lo recreo con mi mente y lo contemplo. Cuando nosotros alabamos, adoramos al Señor y cuando hacemos el bien, le sacamos una sonrisa. Pero cuando actuamos como la generación previa al diluvio, la generación posterior a Caín y Abel y posterior a Adán y a Eva, lo que hacemos es entristecer a Dios. Dios estaba, dice el texto, profundamente conmovido. Para citar como dice en el texto bíblico, Dios estaba profundamente conmovido, estaba triste. Con todo el respeto, con mucho respeto lo digo, pero ustedes saben que me gusta hablar así muy simple y muy sencillo. Dios estaba bajoneado, como dirían hoy los muchachos, estaba bajoneado. Y estaba bajoneado precisamente porque veía tanta maldad y tanta perversidad en el mundo. Listo. Primer punto visto, el preámbulo, Génesis 6 del 1 al 7. Preámbulo, ya sabemos, pecado, perversidad, se unió la descendencia de Set con la descendencia de Caín y eso formó ahí un engendro que es descrito como los gigantes, porque eran perversos, eran violentos, eran famosos alrededor por su maldad. Pero todo el mundo estaba sumido en esa perversidad, el mundo existente hasta ese momento. Entonces entra en escena, no lo podemos leer todo en la Biblia, pero entra en escena Noé. Entonces la segunda parte la vamos a llamar Noé, el justo Noé, muy importante hablar del justo Noé y la orden que Dios le da. Entonces, si leemos un pedacito, yo no me aguanto, hablando de la tentación, yo no me aguanto de no leer un pedacito de la Biblia. A partir de ese versículo 8 dice así: Noé obtuvo el favor del Señor. Otra traducción más bonita diría: Noé fue agradable a los ojos del Señor, que es lo mismo. Noé fue agradable a los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, honrado entre sus contemporáneos, un hombre fiel a Dios. Miren las características tan bonitas que le pone el libro del Génesis a Noé. Entonces, honrado, justo y honrado entre sus contemporáneos, fiel a Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Paréntesis, porque yo les voy dando a ustedes pildoritas de por qué la Biblia habla de determinada manera. Mire que, por ejemplo, les he dicho, cuando pone a hablar a Dios es porque es súper importante. Cuando repite mucho una cosa es porque ahí está el mensaje central. Cuando en un personaje dice cuántos años tenía, dónde vivía, quiénes eran sus hijos, quién era su esposa, nos está diciendo, atento hermano, estamos hablando de un personaje histórico. No se lo inventaron los autores bíblicos, no les dio por crear un personaje. Es un personaje histórico, real, de carne y hueso, que vivió en una época determinada. Eso no se los había dicho, pero es muy importante. No es un dato menor, nada en la Biblia es un dato menor, pero cuando menciona a sus 3 hijos, que están muy buenos para un examen también, Sem, Can y Jafet, o para que usted le ponga a sus hijos o a sus nietos, bonito, Sem García, Can Rodríguez, suena, Sem, Can, Jafet. Los 3 hijos de Noé está mostrando que Noé es un personaje realmente histórico. Entonces mire lo que les decía ahora. Versículo 11. La tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y llena de maldad. Eso ya es redundante, porque estar pervertido y lleno de maldad es lo mismo. Pero cuando les digo que es redundante, no lo digo criticando la Biblia, sino llamándoles la atención de lo que es más importante. Lo que repite es lo que nos quiere enseñar. Apréndase eso.
Cuando usted esté leyendo un texto bíblico, dice, ve, el autor se equivocó aquí porque volvió a poner lo mismo o lo puso muy parecido. Esto ya lo había dicho hace un versículo atrás. Es porque es la enseñanza que nos quiere dejar. Entonces miren, la tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y llena de maldad. Miren lo que sigue, versículo 12. Dios se fijó en la tierra y vio que estaba pervertida, porque la gente tenía una conducta perversa. 2 versículos para decir que la tierra estaba pervertida. Dice que estaba pervertida y llena de maldad, y que Dios miró la tierra y la vio pervertida y la gente era perversa. Esto para un crítico literario diría, uy, qué cosa tan redundante. En 2 versículos dice exactamente lo mismo una y otra vez. Hermanos, nos quiere decir que antes del diluvio esto estaba vuelto una melcocha, por no utilizar un término más feo. La tierra era perversa y llena de maldad. Muy bien. Entonces Dios dijo a Noé, tengo decidido el fin de todos los seres vivos porque la tierra está llena de violencia a causa de los hombres. Voy a exterminarlos a todos de la tierra. Hazte un arca de madera resinosa, divídela en secciones, recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no se le entre el agua. La harás de la siguiente manera. Y empieza a dar toda una serie de instrucciones de cómo construir el arca. No lo vamos a leer nosotros aquí, ustedes ya lo leyeron. Pero leí este pedacito para que veamos entonces 2 cosas. Estamos en el segundo apartado, que es el justo Noé y la orden que le dio Dios. Ahí ya lo acabamos de leer. En esos versiculitos que leímos está el sentido de este título. Dice que en medio de toda esa melcocha, en medio de toda esa perversidad, en medio de toda esa maldad, había un hombre justo a los ojos de Dios. Justo en la Biblia, ya lo hemos dicho y lo voy a repetir y usted se lo va a aprender de memoria. Justo en la Biblia es el que hace todo según el querer y la voluntad de Dios. El que es obediente al plan de Dios, ese es el justo. Cuando usted por allá en un texto en la Biblia, leyéndolo, cuando participe en la Eucaristía, cuando esté en su grupo de oración, en fin, y usted oiga decir, tal personaje bíblico se distinguió porque era justo, le está diciendo que es obediente a Dios, que hace todo según el querer y la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que buscar ser justos a los ojos de Dios, es decir, hacer todo según como Él espera de nosotros. Entonces Noé tiene 3 características. Es justo, lo que acabamos de explicar, es honrado, tipo recto, correcto, y es fiel. ¿Fiel a quién? A Dios. Justo y fiel son muy similares. En últimas las 3, justo, honrado y fiel, son unas características que todos nosotros debemos buscar todos los días para agradarle a Dios. Entonces, entre toda la gente de su tiempo se distinguía Noé por esas 3 características y por eso encontró gracia a los ojos de Dios. Ya dijimos que los versículos 11 y 12 repiten y redundan sobre una misma cosa, y es que la tierra estaba pervertida y llena de maldad. Miren ustedes, varias personas que en este momento están viendo el curso y que son feligreses de nuestra amada parroquia de Cristo Rey en Manizales, en estos días me han dicho, Padre, lo más bonito del maravilloso mundo de la Biblia es que definitivamente uno cae en cuenta de cosas que normalmente leyendo la Biblia no cae en cuenta de ellas. Miren ustedes que no hemos entrado en la realidad del diluvio, estamos en los previos del diluvio. Hoy se nos fue este encuentro prácticamente en los previos del diluvio, pero es muy fácil decir, perdónenme que yo así me vaya como ampliando, pero es que esto es muy importante. Es muy fácil decir, el diluvio fue un castigo de Dios y fue que vino y mandó agua que arrasara con todo lo que existía. Es una conclusión muy fácil de sacarla. Pero lo que les decía ahora, la historia del diluvio como tal está en el capítulo 7 y de todo lo referente al diluvio universal nos habla desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9, 4 capítulos. Y en el capítulo del centro nos habla propiamente de la inundación y de cómo el agua rebasó todo lo que había en la tierra. Pero entonces el diluvio es mucho más que la inundación.
La historia del diluvio es mucho más que la inundación y es mucho más que pensar en un castigo de Dios y en la ira de Dios y en que vino y acabó con todo. Si usted lee el capítulo 7 solo, pues puede decir eso. Pero ¿y dónde me deja el capítulo 8 y 9? Que es una nueva creación y que es la bendición y la alianza y la promesa de Dios de que eso jamás va a volver a pasar. Entonces, si usted va y lee hasta allá, se da cuenta que es pura misericordia y puro amor de Dios. Si lee solamente los versículos donde le habla de una inundación, usted va a decir, ay, Dios cómo vino y acabó con todo. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Génesis es pecado, es creación, pecado y algo mucho más. Cuando digo algo mucho más es por llamar la atención sobre ustedes. Es mucho, muchísimo más. Bueno, listo. La tierra estaba pervertida y llena de maldad, nos dicen los versículos 11 y 12. Y es cuando Dios decide volver a comenzar una nueva creación. Manda a Moisés a construir el arca y le promete, le dice, yo voy a hacer una alianza contigo. Le dice, haz el arca de esta y de esta manera. Y le dice, pero yo voy a hacer una alianza contigo. Y es cuando le dice, tú te vas a subir al arca con tu familia, con tus hijos, con tus nueras, con toda la descendencia y una parejita de cada especie animal. Ustedes vieron, tanto de las aves del cielo, como del mar, como de la tierra, todos una parejita pura para salvaguardar la especie. Me han preguntado que por qué tanto lo de puro e impuro, porque es eso, la pureza es lo que Dios espera de cada uno de nosotros y en últimas de todas las especies, porque en la pureza está la bondad y lo que es puro es lo que no está corrompido y para Dios tiene que ser lo más puro. Bueno. Al arca entrará entonces Noé con su familia, una pareja de cada especie animal. Dice que se deben abastecer de suficiente provisión y va a insistir ese capítulo 6 en que Noé fue obediente a Dios. Eso es muy importante. Acuérdense las características de Noé, apréndaselas de memoria. Justo, honrado y fiel. Es obediente. Por eso Dios lo escogió. Lo escogió porque era justo, era honrado, era fiel y era obediente. Fue agradable a sus ojos. Hermanos, a eso es lo que tenemos que aspirar nosotros. A eso es lo que tenemos que aspirar. A ser agradables a los ojos de Dios. Y para ser agradables a los ojos de Dios, tenemos que ser justos, honrados, rectos y obedientes. Para que nos ponga tareitas así bien interesantes y para que nosotros las podamos cumplir. Entonces, esa es la segunda parte, que es el justo Noé y la orden de Dios. Entonces miren que vamos avanzando, Ya vimos todo lo preliminar, vimos que la tierra estaba sumida en pecado, la tierra estaba sumida en perversión, ya vimos el porqué. Luego viene que Dios escoge a Noé, hombre justo, honrado, recto, obediente, le dice, yo voy a hacer una alianza contigo. La ratificación de esa alianza está en el capítulo 9, ustedes lo saben, versículos 9 del 1 al 17, es la bendición y la alianza. Entonces Dios le dice desde el capítulo 6 a Noé, voy a hacer una alianza contigo. Le da una serie de instrucciones muy concretas, le dice, vas a ir con tu familia, con tus hijos, con la familia de tus hijos, con una pareja de cada especie animal. Vas a tener provisión porque la estadía allí va a ser larguita porque no solamente es lo que dura el diluvio, sino que hay que esperar que bajen las aguas, lo vamos a ver, es un periodo largo de tiempo, y le dice que además de esa provisión, entonces sea obediente, y Noé termina siendo obediente a ese plan de Dios. Justo Noé y el mandato de Dios, que es construir el arca con unas medidas, con unos materiales, todo fríamente calculado. Ustedes me pueden preguntar a mi padre, ¿y por qué en ese capítulo 6 entonces va a la medida, va al material, va como tiene que ser? Como que gastaron muchos versículos en toda esa descripción. Todo eso tiene una enseñanza. La enseñanza es que en el plan de Dios está todo fríamente calculado. En el plan de Dios está todo fríamente calculado, porque todo es importante y todo es necesario. Y si iban a estar 40 días con sus noches metidos allá en medio de esa inundación,
dentro de un arca, pues a esa arca no se le podía meter el agua, porque esa era la clave. Noé obedeció a lo que Dios le dijo y por eso todo salió como era. Ya vimos el preámbulo, ya vimos el justo Noé y el mandato de Dios. Ahora vamos a ver propiamente el diluvio. Yo creo que estos minuticos que nos quedan de hoy podemos ver el diluvio y dentro de 8 días terminamos y les decimos una palabrita sobre la Torre de Babel para que ya dentro de 15 días entremos en la historia patriarcal. Entonces todo el capítulo 7 nos va a abarcar el diluvio. Miren que no lo estamos leyendo en la Biblia, sino que lo que ustedes se dan cuenta que es lo que yo hago. Es una síntesis de lo que hay en la Biblia. Yo aquí no les estoy diciendo nada de mi propia cosecha, nada. Se los digo con toda sencillez y humildad. Yo aquí no estoy diciéndole lo que he leído en 1000 enciclopedias o lo que me quemé las pestañas estudiando en Roma y en Jerusalén. No. Leo la palabra de Dios y se la sintetizo en unas diapositivas. Eso es lo que hacemos y esto se va muy entretenido y muy chévere. Ya llevamos 50 minutos. Imagínense ustedes, un poquito más de 50, casi 51. Capítulo 7. Dios decide mandar el diluvio para poder comenzar de nuevo. Recreación. Objetivo del diluvio no es destruir, no es arrasar, no es castigar. Vuelvo y se los digo, porque como yo soy discípulo de la Biblia y la Biblia redunda en lo que es más importante, ustedes ven que yo me la paso aquí repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque lo más importante hay que decirlo 10 veces, 20 veces y 50 veces, y eso es lo que se les va a quedar grabado a ustedes aquí y aquí. Entonces, Dios está triste, Dios se arrepintió y ya hablamos de qué se trata ese arrepentimiento. Nosotros nos arrepentimos cuando pecamos. Uno dice, ¿yo por qué hice tal cosa que era mala? Dios absolutamente no, eso no lo tengo que decir yo. No tengo que gastarle tiempo a decirles una cosa que ustedes saben de memoria. Dios, cuando dice Dios se arrepintió, está diciendo, se conmovió, se entristeció y dijo, pero yo con la bondad, con el amor, con la ternura, con la misericordia que creé todo esto, y estos muchachos, hijos míos, se me fueron por donde no era. Bendito sea, hombre. ¿Cómo va a ser esto así? Se me fueron por donde no era. ¿Qué me toca hacer? Volver a los inicios, volver a comenzar, y ahí es donde toma la decisión. ¿Cómo más lo iba a hacer? Díganme ustedes cómo más lo iba a hacer. Había que volver a los inicios. Le recuerda a Noé que es el único justo de su generación. Vuelve y aparece. Está en el capítulo 6, versículos 8 y luego en los versículos 9 y 10. Y luego en el capítulo 7, en el versículo 1. El Señor le dijo a Noé, entra en el arca tú con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. Acuérdense, por favor, yo sé que a muchos no les gusta rayar la Biblia, a lo mejor no ven mucho, yo después veo que no se ve mucho, pero esto que yo les insisto está aquí subrayadito en mi Biblia. Vea, en esta página doble aquí que yo tengo color azul, color verde, color rojo, al menos 3 colores, y todo es fundamental y es muy importante. Está frente a frente, en mi Biblia está frente a frente. Los versículos 8, 9 y 10 del capítulo 6 y el versículo 1 del capítulo 7 los tengo frente a frente. Los tengo frente a frente. Y esos versículos todos hablan que Dios reconoció que Noé era el más justo de su tiempo. Muy bien. 7 parejas de cada animal, plenitud y perfección. Vamos a mirar un poquito las cifras. En esta última pedacito de nuestro encuentro de hoy, vamos a mirar por qué aparecen tanto las cifras. 7 parejas. Acuérdense en cuántos días fue la creación. 7 días, ¿se acuerdan? Porque es la plenitud, es la totalidad, es la perfección. Entonces, si en 7 días todo fue creado, todo fue separado y ornamentado, pues son 7 el número de parejas por cada animal para que entren en el arca, porque tenía que ser el número perfecto. 7 el número perfecto. Listo. 40 días y 40 noches
será el tiempo que dure el diluvio. Ya lo vimos con los 120 años, ¿se acuerdan? Lo vimos con los 120 años. 40 por 3, 120. Tiempo de purificación y de penitencia, acuérdense. El 40 es el número del dolor, el número del sufrimiento, el número de la penitencia, el número de la purificación. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? Lo vamos a estudiar en el libro del Éxodo. 40 años. Tiempo de purificación, tiempo de penitencia. 40 días con sus noches, el diluvio, purificación y penitencia. Vuelve e insiste, como tercera vez que lo decimos haciendo el recorrido de la Biblia. Noé fue obediente a todo lo que Dios le fue mandando, todo lo hizo, o sea, Dios le dice, vea, construya el arca, meta estas especies, súbase con su familia, hágalo de esta y esta manera. Y tal cual como Dios se lo dijo, así Noé lo fue haciendo, y la Biblia va a insistir en que fue obediente. Luego viene ya como tal, Dios preparó a Noé y le dio el tiempo perfecto, 7 días, para que preparara todo lo para que cuando llegara el diluvio ellos ya estuvieran a salvo. Llega el diluvio, duró 40 días y la inundación permaneció durante 150 días. El diluvio, 40 días con sus noches. Cesó el diluvio, ustedes leyeron eso tan bonito, Noé mandaba a los animalitos a que viera a ver cómo estaba la cosa, si volvían o no volvían y cómo volvían, y fue el signo para descubrir que ya todo había pasado. 40 días con sus noches el diluvio, tiempo de purificación, tiempo de penitencia, pero hubo que esperar 150 días que bajara la inundación. Una cosa es que cesó el diluvio y otra cosa es que todo volviera como a verse la tierra, que todo volviera a la superficie. 3 veces 50, que es el número de la plenitud, indica el tiempo suficiente para que desapareciera todo de la superficie y todo volviera a quedar como el principio, nada y vacío. 7 perfección, 50 plenitud. 150, 3 veces 50, ¿sí se dan cuenta ustedes? 120, 3 veces 40, periodo de purificación. 150, 3 veces 50, periodo de plenitud. El tiempo suficiente, el tiempo exacto para que todo volviera como al principio. Simplemente, ante la perversión y la maldad, hay que volver a empezar de cero. Yo creo que ahí podemos dejar para que dentro de 8 días veamos la nueva creación, veamos la acción de gracias de Noé y la respuesta de Dios, y veamos la bendición y la alianza, que son 3 momentos hermosísimos. Y a esos 3 momentos le vamos a añadir la enseñanza final, una conclusión del diluvio, y luego diremos una palabrita de la Torre de Babel, que son 11 versículos, y los podemos ver en 10 o 15 minuticos. Yo creo que vamos muy bien. A mí este encuentro de hoy me encantó. Me parece que está muy interesante y hay mucho que decir del diluvio, y por eso vamos a este ritmo, con paciencia, con tranquilidad, con serenidad, aprendiendo. Miren todo lo que nos queda para dentro de 8 días, y pues hoy sí les voy a dejar otra vez una buena tareita. Nos estamos preparando para la historia patriarcal. Mientras ustedes la van mirando ahí, yo remojo un poquito mi garganta porque es que hablo mucho. Entonces, vamos a leer el capítulo 17 del libro del Génesis, versículos del 1 al 27, que es todo el capítulo 17. ¿En qué consistió la alianza de Dios con Abraham? Aparece ahí en ese capítulo que Abraham se echó a reír. ¿Por qué se echó a reír Abraham? ¿Cómo se llamaría el hijo de Sara? Tiene todo un significado el cómo se llamó. ¿Y cómo se llamaba el otro hijo de Abraham? Acuérdense que son 2. El hijo de Sara y el otro hijo. No les digo más porque es adelantarme a la historia, que a lo mejor ustedes yo creo que ya la conocen obviamente, pero entonces ahí están las 4 preguntitas. ¿En qué consistió la alianza? ¿Por qué se echó a reír Abraham? ¿Cómo se llamaría el hijo de Sara? ¿Y cómo se llama el otro hijo de Abraham? Listo.
Yo estoy muy contento, muchos correos, muchos mensajes, sigue creciendo el grupo de difusión, los que me van poniendo allí el numerito telefónico, me preguntan por el material, estamos mirando cómo hacemos con el material. Yo tengo preparado, la verdad, todo el material del Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo Testamento. Es un material que hay que mirar la manera de cómo puede llegar hasta ustedes. De pronto con esto de la reapertura me ha faltado tiempo para mandarles algún materialcito de apoyo que les quiero mandar. Me falta como seleccionarlo e irles enviando cositas. Pero lo más importante de tener el grupo es que yo ahí les voy informando y les voy mandando el enlace y les voy mandando también las invitaciones a las otras actividades que vamos haciendo en la parroquia. Yo estoy muy contento, nuestro canal de YouTube va creciendo mucho, ya vamos como en lo que empezó como un sueño y eran 200, 300 suscriptores y entonces necesitábamos siquiera llegar a 1000 para poder transmitir un poquito mejor y ya vamos en más de 2400, gracias a Dios y gracias a todos ustedes. Compartan esta enseñanza con las personas que ustedes creen que les puede hacer bien, inviten a las personas a que se unan, por ejemplo, a la hora santa, a la poderosa palabra de Dios que transmitimos todos los días, 6 o 7 minuticos de reflexión sobre el Evangelio de cada día, la Eucaristía, que todos los días también la transmitimos a las 7:30 de la mañana, los domingos transmitimos a las 8 y a las 12, y queremos estar siempre como en ese acompañamiento espiritual. No son tiempos fáciles, son tiempos difíciles, hay que reconocerlo. La fe y la esperanza no nos puede hacer negar que son tiempos difíciles por toda esta situación que estamos viviendo, pero vamos de la mano del Señor, dejémonos acompañar por Él. Y pues este espacio de la poderosa palabra ha sido muy bonito y este curso del maravilloso mundo de la Biblia muy, muy especial. De verdad que a todos ustedes los que hacen parte de este maravilloso mundo de la Biblia, los que vienen al templo y me dicen, Padre, a mí me alegra mucho. Yo creo que ven mi cara de satisfacción y de alegría cuando yo estoy en el templo recibiéndolos para las Eucaristías y se me arrima una persona y me dice, Padre, estuvo muy bueno el curso bíblico el lunes pasado. Padre, mañana otra vez nos vemos en el curso bíblico. A mí me alegra mucho, me llena el alma porque vale la pena lo que estamos haciendo, vale la pena para gloria de Dios. Entonces muchas gracias, ustedes son una parte muy importante de mi ministerio y la verdad es que hasta mi recuperación de salud ha tenido mucho que ver todo esto porque yo me siento muy bien y muy contento de la respuesta de ustedes. Bueno, hoy me alargué un poquito dándoles el agradecimiento y diciéndoles cuánto los quiero, pero es que es verdad, están en mi corazón. Los que están aquí cerca, los que no conozco personalmente, al principio mencioné tantos sitios desde donde me escriben y se reportan, síganlo haciendo porque me da mucha alegría, ese reporte de sintonía también es muy importante y nos muestra Dios a través de ustedes que vale la pena pues seguir esforzándonos y seguir como adelante con nuestro curso. Suscríbanse, los que no se han suscrito a nuestro canal, nos colaboran mucho suscribiéndose porque podemos mejorar en todo lo de tecnología. YouTube nos va dando como más posibilidades a medida que tenemos más suscriptores. Yo transmito, se los he dicho, con mi celularcito. Aquí no hay una super cámara, sino que es mi celular y lo hago yo solo. Aquí estoy yo solo en este salón transmitiendo para ustedes. Entonces, todo esto lo podemos ir haciendo gracias al número de suscriptores también. Entonces suscríbanse, inviten a los demás a que se suscriban para que así cada vez tengamos más apoyo tecnológico. Muchas gracias por todo, regálenme una oración siempre, todos los días ojalá tengan una oración por mí, mi salud va muy bien como lo pueden ver, gracias a Dios, todos los días mejor, pero eso es por la gracia de Dios y por la oración de ustedes. Yo les pido que me tengan muy presente en su oración, que ustedes están siempre en la mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.
Recuerden que desde la Parroquia de Cristo Rey los queremos mucho y están en el altar en nuestras oraciones. Feliz noche y mil bendiciones para todos.